Vamos a darle la bienvenida ahora aquí en Tandil Despierta a Marcela Petrantonio, quien, bueno, nos va a estar comentando acerca de su función dentro de lo que tiene que ver justamente con un área que durante tanto tiempo y también vino llevando adelante, como tiene que ver con el posicionamiento de Tandil a nivel internacional, ¿no? Vamos a conversar un poquito de ello y de también, por supuesto, su presente. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Bien. La primera pregunta tiene que ver, o el primer tema que vamos a conversar, con esta tarea que ha vuelto a realizar en el municipio, seguir justamente la continuidad de algo que durante tanto tiempo y también se viene trabajando, ¿no? Sí, en realidad, bueno, cuando ya renuncié y dejo de ser secretaria de Desarrollo y Internacionales, que era la cartera que tenía los dos temas, bueno, me retiré de la función. No, por supuesto, del acervo profesional y de la participación en proyectos que aparecían nuevos y propuestas. Bueno, fin de año, diciembre, enero, uno revisa cómo construye su agenda, digamos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y el intendente Lunghi y su equipo me convocan precisamente para que no me aleje y retome desde un lugar, te diría más específico. Más específico también, ¿no? En términos de lo proyectual, que es bueno continuar con este posicionamiento internacional que venimos trabajando para Tandil desde hace mucho tiempo y que ha dado resultados tangibles, algunos intangibles también. Es como el patrimonio, ¿no? Claro. Hay patrimonio intangible y intangible. Bueno, en este caso también las políticas locales internacionales tienen la tangibilidad de resultados y tienen otras cosas que son difíciles medir. Bueno, la verdad es que al margen de que a una lo honra que te convoquen para trabajar, la pensé y sinceramente cuando uno piensa en esa tangibilidad lograda que involucra, aparte de la ciudadanía tandilense, digamos, que ha estado y está activamente participando, bueno, dije, ¿por qué no? Así que incorporé en mi agenda laboral del 26 el acompañar, el continuar acompañando el posicionamiento internacional. Y bueno, y la verdad que han sido unos días muy movidos porque nosotros llamamos a aplicar, a conseguir cooperación técnica, económica, financiera a organismos. Y bueno, y volvimos, esto por las profes, seguramente las profes de las escuelas técnicas, la gente de Mesa Solidaria nos están escuchando, y la verdad que con este programa que le pusimos en Tandil el nombre Huella Joven, se movilizaron el año pasado, por ejemplo, entre el año pasado y el anteaño, unos 500 jóvenes, muchachas y muchachos de la escuela secundaria y de la universidad, desarrollando proyectos que cuiden el ambiente. Bueno, Bloomberg, la Fundación Bloomberg y la Red Mundial nuevamente hicieron una convocatoria, 600 ciudades del mundo aplicamos a esta convocatoria para obtener recursos y ayer me comentaban que Tandil iba muy bien en la evaluación, así que esperemos, van a tener la primicia, que nos aprueben eso, que son recursos para seguir trabajando en esta línea que nos ha mostrado muchos resultados. Así que eso después también acá sí el intendente, y por qué no decirlo, digamos, temas que están en debate en Tandil de mano de las fuerzas políticas, de los concejales, concejalas que han formado parte de las campañas, que es cómo resolvemos temas de la infraestructura de la ciudad, y en ese cómo resolvemos temas hay una cosa que es central, que son los recursos. Y bueno, en la órbita internacional, sobre todo en América Latina, la CAF, la Confederación Andina de Fomento, trabaja con la colocación de créditos a tasas subsidiadas y bueno, lo hace muy bien con Brasil, con Uruguay, con otros países de América Latina. Con Argentina está incursionando en algunas ciudades porque tenemos otras normativas financieras, pero bueno, hará 2 semanas también presentamos 6 proyectos que hacen esta infraestructura para que la CAF los empiece a evaluar. Son procesos lentos, no es nada mágico, no es que mañana vamos a tener resuelto y es un poco lo que uno le explica a la dirigencia política, no es una cosa rápida, pero sí claramente si tenemos
en Tandil priorizada en la agenda cuáles son los temas de infraestructura de la ciudad, una ciudad que ha crecido enormemente y que ese crecimiento no ha significado el desarrollo de la infraestructura por falta de financiamiento. Bueno, cuando hablamos de obras hidráulicas, hablamos del tema de recolección, de tratamiento de residuos, hablamos de todo eso, ¿no? Hablamos de cómo seguimos recuperando el espacio verde, hablamos de la movilidad urbana sustentable, hablamos de cosas que tienen que ver con una ciudad que ha crecido enormemente en términos poblacionales y que tiene que estar a la altura, y que por ahí las respuestas son 2 años, 3 años, 4 años, que es la mirada que... Sí, son tiempos que hay que respetar, ¿no? Claro. Tiempos que hay que respetar. Estamos hablando con Marcela Petrantonio, de todos los proyectos que lideraste, de todos los procesos que comenzaste, más allá de esto que vos contabas, ¿qué otras cosas te parecen importantes a nivel internacional que Tandil no las tiene que dejar? Pienso, esta asociación con ciudades relacionadas con la cuchillería, claro. que se trabajó y ya creo que hay como una sinergia, pero eso, ¿y qué otras cosas no debería Tandil dejar? Mira, hay 3, yo te digo más o menos para que incluso lo que nos escuchen, son 3 temas los que estamos trabajando y por los cuales hemos ordenado la tarea. Una es el participar en las redes multilaterales de gobiernos locales. Nos gusten o no, hay redes multilaterales, así como está Naciones Unidas, está la Red Mundial de Ciudades, CGLU, ¿no? Podemos estar o podemos no estar como ciudad. Cuando digo ciudad, obviamente son redes lideradas por los gobiernos locales, pero ahí yo estoy trabajando, representando al doctor Lungui con la licenciada Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, con Fernando Espinosa, yo escucho el presidente, no quiero seguir nombrando intendentes, pero vamos como intendentes de Argentina o representantes de estos intendentes e intendentas a formar parte de los debates globales en esta red mundial de ciudades, ¿no? Entonces es algo que atraviesa las fuerzas políticas en la medida en que estemos, por supuesto, defendiendo la democracia, ¿no? Que es lo que une a esa red. Tandil ha logrado como ciudad intermedia un espacio ahí, porque en realidad siempre, por una cuestión también de financiamiento y de participación, son las grandes metrópolis las que marcan la agenda, claro. ¿no? Cuando uno dice, estamos en la silla local está en Naciones Unidas. ¿Cuál es la silla local que está? ¿La de Buenos Aires, la de San Pablo, la de Córdoba o la de una pequeña ciudad o ciudad intermedia como nosotros? Bueno, esos son espacios ese es el intangible. Entonces, eso ha indirectamente contribuido a que empiece a estar la marca Tandil. ¿Y dónde está Tandil? A ver el mapa, ¿no? Y buscar dónde está, como si les nombro una ciudad china, ¿no? Que hay tantas, hoy les digo, Dalian. Ay, qué sé yo, Dalian, a ver. ¿Dónde está? Vamos al Maps. Y vamos al Maps. Y eso, lo mismo pasa con Tandil. Bueno, entonces ahí trabajamos en redes latinoamericanas. Mercociudades es nuestra red, yo les diría, más activa, pero también FLACMA, también la red que vincula, como vos bien decías, a los cuchilleros, que es una red mundial. Y la verdad, cuando Francia sigue generando financiamiento para que en este sector trabajemos con la escuela técnica, por ejemplo, Felipe Cenillosa, este año va a ir uno de sus docentes a Francia para generar y que no se pierda el oficio. Nuestros cuchilleros involucrados en el grupo Afilada. Bueno, la verdad que cuando uno a fin de año recibe mensajes de esas familias diciendo nunca hubiéramos imaginado estar en esta situación y cómo indirectamente eso ha sostenido un oficio. Yo escuchaba a un dirigente, ¿no?, diciendo, pero el cuchillo, el cuchillo, hablemos también del alimento. Y cuando Milán en la red mundial que se llama Pacto de Milán, que trabaja con 400 ciudades del mundo, Tandil está ahí por una alimentación sostenible y porque evalúa cómo es la alimentación en el sistema público de servicios, hospitales, comedores públicos y de organizaciones no gubernamentales, y vuelve a mirar cómo una ciudad intermedia como Tandil resuelve cuestiones y nos da una mención. También hay un intangible, porque eso termina
repercutiendo en una empresa privada que está buscando dónde invertir en América Latina. Bueno, con lo cual, cuando vos me decís, Claudio, ¿qué te parece que no se puede dejar? No se puede dejar el posicionamiento internacional de Tandil. Podemos discutir si yo lo banco en esta al presidente cuando quiere ser el primer presidente que firma el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Por qué? Porque la Unión Europea para nosotros es un aliado. Después de 25 años, tener eso va a significar también recursos para proyectos. Entonces, ya ahí no te hablo de otra fuerza, te hablo de otra fuerza política. Entonces, Tandil ha logrado en su recorrido, a instancias de una decisión política claramente del doctor Lunghi, ese posicionamiento internacional. Los negocios internacionales, digamos, más allá de que ponemos en debate hoy el tema de la importación, en un mundo globalizado y en un país que se abre muchas veces y con todo respeto lo digo, digamos, sin analizar el efecto que puede llegar a tener esa apertura indiscriminada. Los que somos mayores lo vivimos en los 90. Argentina, desapareció la industria del juguete en los 90 en Argentina. Sí, claro. Entonces, ¿está bien o está mal? Yo no me gustan los análisis binarios. Lo que digo es desapareció la industria del juguete porque era imposible competir. ¿Qué pasó con esos trabajadores y trabajadoras de la industria del juguete? ¿Qué pasó con esos empresarios? Digamos, bueno, si uno lo piensa y en paralelo piensa una política de contención y de cómo reasigna en una sociedad el rol de esas personas que pueden, digo, porque hay una dimensión humana en todo, no hablemos en abstracto, ¿no? Continuamos conversando justamente sobre la actividad municipal dentro de lo que tiene que ver la presencia de Tandil en el ámbito internacional. ¿Cómo repercute o en qué manera podríamos llegar a ver en la ciudad de Tandil en general justamente las consecuencias de tener una buena política internacional? Eso de lo tangible, como hablábamos recién, ¿no? Bueno, por un lado, como recién empezábamos a hablar, con sectores económicos particulares que tienen que ver con, por ejemplo, como los cuchilleros, estamos trabajando con alimentos, con distintos sectores de la economía, para no nombrar a ninguno. Ustedes saben que yo tengo en lo personal y además el gobierno está atravesado por esa lógica de la gestión asociada, ¿no? De cómo nos asociamos para. Bueno, entonces, cuando yo te hablo de las redes multilaterales, nosotros hemos ido a reuniones con la dirigencia, sobre todo empresaria, a participar y a posicionar Tandil. Y han venido para aquí uruguayos, brasileros, ¿a qué? Han venido a ver cómo se resuelven problemas de la ciudad o incluso a cómo buscar joint venture o asociaciones en términos comerciales, por de alguna manera decirlo. La segunda cuestión que te decía tangible es esto de cómo buscamos financiamiento. Y lo hacemos tanto presentando proyectos a agencias de cooperación internacional, no sé, en este momento suponte las embajadas de los países, sobre todo los desarrollados, ¿no? La norte-sur, pero también la cooperación sur-sur, abren convocatorias para obtener aportes no reembolsables, como le llamamos nosotros, serían subsidios para desarrollar proyectos. Y esas convocatorias son para gobiernos o para organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ahí cuando movilizamos la información de que hay convocatorias de 20.000 euros, 30, capaz que son pequeñas, pero para una organización de un barrio, para una biblioteca, siempre lo pongo de ejemplo a Brian Urban, porque Brian es una persona que, además de que lo tuve de alumno, es un muchacho que ha trabajado muy bien con su biblioteca, las alianzas internacionales, ¿no? Y uno por ahí le pasa información y no necesariamente nos nombramos, ¿tá? Por eso digo la tangibilidad. Y lo otro, hoy, para hacer la foto de hoy, vieron que fueron la Semana Vasca el año pasado. Sí, señor. ¿Qué pasó con la Semana Vasca que también nos pide Lunghi? Bueno, ¿por qué no hablan ya que vienen las autoridades a ver qué se puede hacer? Bueno, hoy estamos trabajando con la Agencia de Cooperación Vasca 3 o 4 temas que nos interesan a los tandilenses y que les interesa a ellos, vinculados a la tecnología,
la alimentación, la movilidad urbana, cómo ha resuelto algunos países, algunas ciudades de nuestra dimensión en el País Vasco, algunos temas. Estamos trabajando, ayer tuvimos una reunión con Bogotá, por ejemplo. Bogotá está con financiamiento de la FAO, con un proyecto para trabajar los desperdicios de alimentos. Está bien, las grandes ciudades tienen mercado de abasto, nosotros no, pero también somos generadores de desperdicios de alimentos desde nuestras bocas minoristas de venta de verdura, desde los locales de gastronomía. De hecho, uno de los proyectos de los jóvenes de la universidad tuvo que ver con el desarrollo de una app el año pasado para trabajar desperdicio de alimentos. Entonces, yo te puedo hablar de las ciudades de China, de las ciudades de Japón. Con Japón hemos hecho un montón de cosas con el clúster quesero, por ejemplo. Hemos tenido la posibilidad de que hayan sido invitados, fueron 2 agentes municipales del municipio de Tandil a Japón, fueron empresarios también y empresarias por ese proyecto a Colombia en este caso, todavía no a Japón. Entonces, lo que digo es, no estoy tratando de hacer memoria para no olvidarme de nada, pero hoy estamos con el País Vasco, con ciudades de Italia. Ayer hablábamos con la gente que organiza Tandil Celebra Italia y estamos viendo para este año cómo profundizamos la cooperación con Italia, con la Agencia de Cooperación Italiana y con 2 regiones particularmente que ya empecé a trabajar, que son la Sicilia y Latina. Entonces hay una agenda enorme de trabajo, de articulación con regiones, con ciudades. Nosotros le llamamos ahí la cooperación bilateral, la identificación de proyectos de interés común. Y después el negocio, que es lo más tangible. Cómo ayudas a una empresa a que coloque sus productos en Chile, o en Uruguay, o en Paraguay, nombro países cercanos porque también son exportaciones, y también eso lo hacemos. El hecho de tener la aduana acá en Tandil facilita o facilitaría ese comercio internacional, sí, ¿verdad? Claro, es claro. Un valor tangible que por ahí muchas veces no lo valoramos. Me comentaba Carlos Martínez en su momento, esto de también me parece que es una persona muy interesante por su recorrido como empresario en la ciudad y como inventor del silo bolsa. Bueno, él ahora a través de su hija también siempre están ahí muy atentos a estas movidas internacionales, y Carlos siempre me anima diciendo, vos tenés paciencia, tardó 15 años, tardamos en la apertura de la aduana, y me contaba anécdotas enormes entre APIMET, la Cámara Empresaria, el municipio y el Parque Industrial, de todos los reuniones y la reunionitis, ¿no? La enfermedad de la reunionitis para lograr el objetivo. Y tardaron mucho tiempo, pero ya lo tiene Tandil, nadie se lo va a sacar. De hecho, como secretaria de Desarrollo el año pasado, me tocó renovar por 10 años más el acuerdo con ARCA, es ahora la ex-AFIP, para que siga teniendo la aduana seca Tandil. Así que digo, los procesos estos son lentos, no responden la inmediatez, porque encima estamos en la era de la inmediatez. Sí, claro. Con la tecnología, la inteligencia artificial y cómo nos atraviesa, todo tiene que ser para mañana. Y no es todo para mañana. El activo está, el visible y el otro que se va a hacer visible no sabemos en cuánto tiempo, pero digamos, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, insisto, esto de la marca Tandil, ¿no? La doctora Mariana Calvento, de la UNICEN, investigadora principal del CONICET, ingresada este año, hizo el trabajo con nosotros sobre marca Tandil, ¿no? Y ella trabajó en 2 grandes dimensiones con el equipo. Uno fue mirar los atributos que la gente externa percibía de Tandil y el atributo interno. Y esos atributos son los que, digamos, cuando uno dice en el exterior, che, ¿qué es Tandil? Suponete que lo conozcan. Y Tandil es del potro, Tandil es la sierra, Tandil es la vida tranquila. Y no es que lo dice Marcelo o lo dice un intendente, digamos, un dirigente actual de turno o un candidato o candidata. Digo, es lo que percibe la gente en una muestra muy fuerte que hizo la doctora Calvento.
Cuando al tandilense se les preguntaba lo mismo, che, ¿cómo nos autopercibimos?, aparecían un montón de puntos en común con la percepción externa. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando uno trabaja marca, estas cosas y estos atributos en el escenario internacional también se llevan. Ahora, ¿qué nos falta? La gente llega a Buenos Aires, el turista internacional. Bueno, entonces ahí volvemos. Lo que dicen los muchachos amigos que también saludo, vinculados al turismo, las rutas. Fundamental. Ah, tremendo. No tenemos avión. Tremendo. Nos quedamos sin avión de No vuelta tenemos ahora. tren, porque la verdad que los que hemos tenido la posibilidad, y ustedes la han tenido, digo, la verdad que deberíamos revalorizar otra vez el tren, ¿no? Como medio de transporte. Sí, ni hablar. Entonces, no tenemos tren. Lo del aéreo además es más caro, ¿no? Y las rutas las tenemos como las tenemos. Entonces, hasta que no empecemos a trabajar y resolver eso, el volumen del turismo internacional que puede recibir una ciudad como Tandil, más allá de los atributos marca que se trabajaron, se presentaron hasta en Madrid los atributos de Tandil. Digo, bueno, es difícil. Son barreras que hay que trabajar y con resultados, como vos decís, Claudio, que nos tienen más allá de nosotros, pero que sí, en esto que tenemos que tener una mirada de ciudad a largo plazo, hay que seguir trabajando, y creo que la política internacional, este proceso de internacionalización que Tandil también eligió hace ya mucho tiempo y que une a la dirigencia política, a la universidad, al INTA, al INTI, a los sectores empresarios, y por qué no decirlo, a los sectores de las cooperativas y trabajadores, porque aquí cuando hablamos de la cooperativa Falucho, hablamos de Carlino Mancilla, de Ricardo Buquete, que son y fueron altos representantes en el Mercosur del movimiento cooperativo, alzando la voz del cooperativismo en América Latina desde Tandil. Y son nuestros tandilenses, representando el movimiento cooperativo latinoamericano. Carlino hace un trabajo también a nivel internacional de las Extraordinario. cooperativas extraordinario. Extraordinario. Lo que sabe y lo que se ha integrado al mundo, justamente Carlino como referente de las cooperativas argentinas, y es un hombre de Tandil. Exactamente. Bueno, Sí. de hecho, participa, es invitado. Cuando decimos participa, uno es invitado, hay mucho financiamiento externo, la verdad, ¿no? Uno pone muy poco, uno como territorio de países del sur no tiene tantos fondos, puede ir un viático, pero en realidad el fondeo lo hacen los que nos invitan. Y Carlino lo nombro porque como Carlino seguramente hay muchos más que bueno, nos están quedando para otro encuentro, otra charla, y todo contribuye a este posicionamiento de Tandil y claramente una visión política que creo que llegó para quedarse. Digo creo porque más allá de los resultados electorales, digo, es muy difícil pensar que alguien quiera evitar, es como decir, vamos a cerrar las 6 escuelas municipales, las 7 escuelas municipales, digamos, o los hospitales. Digo, la política internacional también hoy se ha instalado en Tandil, más allá de las personas y los dirigentes de turno. Muy bien. Marcela, muchísimas gracias, muy amable como siempre. A ustedes por la invitación y seguiremos atentos a trasladarles las novedades. Muy bien. Marcela Petrantonio charlando, bueno, sobre este panorama y la inserción, que no es nuevo esto, la inserción de Tandil en el mundo. Exactamente, un camino que está transitando Tandil y que debe seguir transitando, creo.